Bienvenidos, queridos hermanos, a Espíritu Canal. Estamos en esta semana de fiestas patrias, orgullosamente mexicanos todos. Encomendamos a nuestra patria, a nuestra nación, a las manos del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos pedir esta semana, Señor, por México, lindo y querido, nuestra preciosa nación, que tiene muchos recursos, muchas ventajas y, por supuesto, mucha gente buena. El Papa Francisco está pidiendo al mundo esa conversión, esa entereza en nuestros pasos hacia las cosas del bien. Y confiamos en su palabra, porque somos mexicanos. México siempre fiel, decía San Juan Pablo II. Ponemos a toda nuestra nación en tus manos, Señor, bendícela siempre. Y en esta semana en que tendremos unos festejos diferentes a los que estamos acostumbrados, pero pedimos porque pronto se acabe la enfermedad en esta hermosa nación. Ayúdanos, Señor, a vivir de una manera más adecuada. Pedimos por todo nuestro país lindo y querido, México. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, ya empezamos Espíritu Canal. Hoy es lunes 14 del 2020, septiembre. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: «Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga». Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió a unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso, ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a uno, ve, y va, a otro, ven, y viene, y a mi criado, haz esto, y lo hace». Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración, y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: «Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande». Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. En la lectura del Evangelio de hoy encontramos a este hombre militar muy importante dentro de la milicia y también con un gran poder, que nos enseña que se debe supeditar cualquier ministerio, cualquier poder, cualquier legado, siempre en el Señor. No puede estar nada por encima de Cristo Jesús. Y pues bueno, aquí se ve la gran confianza que él tiene al momento de decir, ¿verdad?, o mandar a decir: «Quiero ayudar a mi criado». Nos hace denotar también un hombre de corazón, un hombre bueno, que aunque no tiene un gran compromiso con su criado porque no es su familiar, sí se preocupa por él y por su enfermedad. Por lo tanto, va a buscar al Señor, confía en su poder. Incluso le dice estas frases que quedan a la historia, ¿no? «Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya sanará a mi criado». Una gran confianza que le hizo decir a Jesús, grande fe de este hombre. Y así fue, sin que Jesús entrara, sin que Jesús hiciera absolutamente más, con una palabra, quedó completamente sano. Este criado recibió la bendición del Señor por parte de la gran fe de su amo, de la persona que era su patrón. Ojalá que muchos patrones tomen este ejemplo y hagan oración también por sus empleados, los traten con mayor dignidad y sobre todo, aunque tienen un cargo, aunque tienen un poder, aunque pueden tener una empresa o gente a su servicio, no sea solo en el poder llano y frío, sino en el poder también de dignidad, de respeto, de cuidado a los demás. Hermanos, ahí está la reflexión de este Evangelio, el que nos acompaña en esta hermosa semana de fiestas patrias. Un abrazo para todos. No se olviden también que estamos en el mes de la Biblia. Y para el tema de hoy nos corresponde en el análisis del Padre Nuestro la frase: hágase tu voluntad.
es la que más nos cuesta trabajo entender. Padre, hágase tu voluntad. La voluntad del Padre es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Su voluntad nos la ha expresado en el único mandamiento, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. El Padre en Jesús nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según su misericordioso designio, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza. En Él hemos sido elegidos de antemano para ser sus hijos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos enriqueció en su Hijo amado. Jesús en su vida mortal, por amor, hizo plenamente la voluntad del Padre. Al entrar en ese mundo dijo: «He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad». Solo Jesús puede decir: «Yo hago siempre lo que le agrada al Padre». En la oración de su agonía acoge totalmente esta voluntad. «No se haga mi voluntad sino la tuya». Y en virtud de esta voluntad somos santificados por la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Jesús, aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia. Pidamos a nuestro Padre que nuestra voluntad se una a la de su Hijo para cumplir su voluntad. Su designio de salvación para la vida del mundo, nosotros somos radicalmente impotentes para ello, pero unidos a Jesús y con el poder de su Espíritu, podemos poner en sus manos nuestra voluntad y escoger, como Jesús, siempre lo que le agrada al Padre. Por la oración podemos discernir cuál es la voluntad de Dios para cumplirla siempre con amor. La devoción sólida a nuestro Padre Celestial consiste ante todo en el fiel cumplimiento de su voluntad. Es preciso que el corazón, el alma y cuanto somos y tenemos le pertenezca, que le hagamos una total donación, si se puede decir así, en unión del corazón de Jesús, el cual tenía dos de sus delicias en hacer la voluntad de su Padre Celestial. Toda la delicia del Señor en su voluntad. Qué hermoso, ¿verdad?, poder decir esto. El Padre Celestial, que nos da un corazón, nos ayuda a elegir siempre su voluntad. Que su voluntad sea siempre nuestro tesoro y cumplirla con perfección sea la aspiración de toda nuestra vida. ¿Y cuál sería la voluntad de Dios sobre nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere sobre nosotros? Que seamos felices. Nuestros ojos iluminados por la fe y el amor nos permiten ver que lo que acontece es porque Dios lo quiere y lo permite. Nos permite ver en las personas como en los acontecimientos los mensajeros del amor de Dios. La voluntad del Padre siempre es santa, justa y amorosa. Lo mismo cuando acaricia que cuando inmola. Y nuestro consuelo, nuestro gozo será dejar que su soberanía de amor se ejerza sobre nuestra pequeñez, sin obstáculos, sin tropiezos, sin resistencias, que se cumpla en nosotros la voluntad con la suavidad, con la plenitud, con el gozo con que se cumple en el cielo. Así como cuando desde una alta montaña se ve el valle tranquilo, silencioso y bello, porque no llega hasta arriba los ruidos y las inquietudes de abajo. Así desde la cumbre de la voluntad de Dios todo es bello y sereno, nada turba ni inquieta. Porque se miran las cosas como las ven los bienaventurados, se ven las cosas como las ve Dios. Hermanos, este es el tema del día. En Santos y Conversos, queridos hermanos, hoy tenemos a San Pedro de Tarantasia, obispo. Nació en Saboya, en el bord de Saint-Maurice, cerca de Vienne. Fue hijo de labradores y también debería ser labrador en el futuro, ya que el primogénito Lamberto se dedicaría a los estudios, pero su inteligencia desde pequeño hizo que también ocupara los duros bancos del cultivo intelectual y se enfrentara con los pergaminos para leer latín y griego, adquirir las nociones de filosofía y familiarizarse con los escritos de los padres antiguos, la Sagrada Escritura y los cánones de la Iglesia. A los 20 años comunica a su padre los deseos de entrar en la vida contemplativa y dedicarse a las cosas de Dios en el silencio del recién fundado monasterio cisterciense de Bonneval. La primera generosidad del padre se ve premiada con la vocación de todos los miembros de la familia a la vida contemplativa. Los varones se van incorporando sucesivamente al mismo monasterio, incluso el padre, y las mujeres van pasando a ocupar el Recoleto, recinto del convento de religiosas, sin que falte la madre. Proliferan las vocaciones.
No hay sitio en el convento. Nacen nuevos monasterios. El abad de Bonneval establece una nueva casa en la ladera de los Alpes, donde confluyen los pasos y caminos que recibe el nombre simbólico de Estamedio, y allí va nombrado como abad. Pedro pronto, inmediatamente vive una vida interesante de grandes virtudes, educado en Saboya y también refinado. Al morir el obispo de Tarantasia, en la provincia saboyana, en cuyo territorio está afincado el monasterio hospital de Estamedio, el clamor popular clama porque ocupe la sede el abad. Parece que el Papa aprueba y nombra a Pedro, que sigue resistiéndose a mudar la paz del claustro por los asuntos episcopales. Hace falta que el clero y el pueblo acudan al capítulo general de la Orden del Cister para pedir a Bernardo que le mande aceptar. Así se ha convertido Pedro en obispo de la diócesis más abandonada del mundo, que parece encerrar todos los males de la época. La dureza del régimen feudal, fermentos de herejía, robos, simonía, flaquezas, codicias y también supersticiones. No queda otro remedio que ponerse a rezar, hacer penitencia y tener comprensión que es caridad. Son necesarias energía y austeridad para servir el ejemplo a los orgullosos señores y hacerse respetar por los clérigos levantiscos, perezosos y acelerados que han conseguido fabricar unos fieles indolentes. Piensa que el régimen conventual es la llave del secreto que va a propiciar un cambio a mejor. Se levanta para los maitines y ya no se vuelve a acostar. Su dieta con legumbres cocidas y sin condimentar, aunque las puertas del palacio episcopal están abiertas para el indigente que llama, va y viene a pie de un sitio a otro por diócesis, buscando al pecador arrepentido, consolando al que está apesadumbrado y acompañando a los menesterosos. Alguna vez le da a un mendigo su propia ropa para mitigar su frío, porque no tiene otra cosa que dar. Deja atrás de sí un reguero de paz. Incluso monta 2 refugios en los abruptos pasos alpinos y encomienda su custodia a los monjes de Estamedio para que sirvieran de abrigo a los peregrinos y caminantes. El fiel cumplimiento de su ministerio episcopal lleva con sacrificio continuado, da el normal resultado con la gracia de Dios. El éxito en lo humano es tan grande que tiene miedo de dejarse prender en las redes de la soberanía y toma una decisión espectacular por lo infrecuente. De noche y escondidas desaparece del palacio episcopal, pasa a Alemania y pide un sitio en una abadía de la orden, como un simple hermano converso, empezando a cargar con los oficios más sencillos y penosos de la casa. Solo con el paso del tiempo se conoció la verdadera personalidad del famoso y misteriosamente desaparecido obispo de Tarantasia, cuya historia llevaban los soldados, mercaderes y juglares de Europa, al ser descubierto por un joven tarantasio que allí pidió albergue. Cuando se reincorpora a la sede aún vacante de Tarantasia, interviene en la solución de las tensiones entre los monarcas de Francia e Inglaterra, enfrentados por ambiciones personales y por el cisma provocado por el emperador Federico de Alemania a la muerte del Papa Adriano IV, queriendo mantener al antipapa Víctor frente al legítimo Papa Alejandro III. Murió en el año de 1174 cuando regresaba de una delicada misión encomendada por el Papa como legado suyo. En Francia, Saboya, Lorena e Italia enfermó gravemente en una aldea cercana al monasterio cisterciense de Bellavaux. Muy poco tiempo después, en el año de 1191, el Papa Celestino III lo canonizó. Pedro significa aquel que es firme como la piedra, de origen, en este caso, italiano, y bueno, su canonización se realizó en 1191 por el Papa Clemente III. Es el santo y converso de esta ocasión, San Pedro de Tarantasia. Y para el chiste, una bebida refrescante que poco a poco le van poniendo aquí algunas leyendas, ya no más falta que le pongan aquí, te vas a morir. Bueno, pues estamos en un retiro conyugal. Muchas parejas alrededor del sacerdote encargado de esta pastoral, que con interés, ¿verdad?, trata de llenar de Cristo todos los aspectos de la vida matrimonial. Entonces estamos en el tema del encuentro marital. ¿Cómo es ese encuentro marital? El padre les hacía preguntas a los esposos y preguntó abiertamente: ¿cómo es tu vida sexual con tu esposa? ¿Cómo es tu vida marital?
a lo que tenían que contestar con una metáfora. Bueno, mi vida, mi encuentro con mi esposa, decía alguno, es como una noche estrellada, ¿no? Así hermosa, bonita. Otro por allá decía, bueno, es como un rubí, es valiosísimo, es firme, es hermoso el encuentro con mi esposa. Así decían. Y una de las hermanas, una de las esposas levantó la mano y dice, padre, nuestro encuentro es como una Coca-Cola. ¿Por qué dices que como una Coca-Cola? Porque primero era regular, después era light y hoy cero. Para las curiosidades de la Iglesia Católica nos encontramos en el libro de Sabiduría. También la apertura a otras maneras de pensar y vivir es provechosa para los individuos y las comunidades. Compartir ideas y experiencias supone un enriquecimiento y una posibilidad de caminar hacia nuevos horizontes. En este sentido, el libro de la Sabiduría es una ventaja abierta a la cultura griega y en consecuencia una importante aportación a la vida cultural y religiosa de Israel. Punto número 1 sobre este libro, helenismo y diáspora. El ambiente histórico y cultural que refleja el libro de la Sabiduría refleja las preocupaciones del siglo II y I antes de Cristo. Existen los judíos fuera de Palestina, diáspora, que intentan vivir su fe en una cultura impuesta por Grecia, helenismo. Uno de los lugares donde más israelitas se congregan, formando comunidades, fue la ciudad de Alejandría, en Egipto. Allí se escribe probablemente esta obra. La finalidad perseguida con este escrito sapiencial fue superar las dificultades externas que impedían la vivencia adecuada de la fe. Además de animar y destacar lo específico de la religión israelita, la obra se esfuerza en establecer un diálogo entre la cultura griega y la tradición judía. Número 2. Una obra escrita en griego. El libro de la Sabiduría está considerada como el último de los antiguos en el Antiguo Testamento en cuanto a su elaboración. Su lengua original no fue la hebrea sino la griega. Con todo, los recursos literarios proceden de ambas culturas y se combinan armónicamente. Cabe destacar en cuanto a la forma, la utilización de los contrastes y el desarrollo progresivo de las ideas centrales: justicia, providencia y sabiduría. 3 partes estructuran esta obra. Punto número 1 o parte primera. Sabiduría e inmortalidad, que va de sabiduría 1 al 5. Parte 2. Elogio de la sabiduría, que va de sabiduría del 6 al 9. Y parte 3, la sabiduría en la historia de Israel, sabiduría 10 al 19. Punto número 3. La justicia, fruto de la sabiduría. A lo largo de la obra son muchos los temas religiosos que se abordan. En primer lugar, se insiste en la retribución de los justos y de los malvados desde la fe en la otra vida. En la segunda se analiza el origen, la naturaleza y las propiedades de la sabiduría. En la tercera se relaciona la sabiduría con la historia de Israel y su hecho más representativo, el Éxodo. Pero todos estos temas tienen un hilo conductor: la justicia. En cada página se recuerda que la justicia es el fruto más eminente de la sabiduría, porque está en el origen de todas las virtudes humanas y en la actuación salvífica de Dios a través de la historia. Hermanos, en las curiosidades, este es el libro de Sabiduría. Y para la rola del alma, la rola de esta ocasión, queremos invitarlos a escuchar a los Flanders, rock católico, este grupo impresionante. Vamos a escuchar la canción que se llama Santo Ángel. Santo Ángel, de nuestros hermanos los Flanders. Y para la buena onda de hoy, una noticia un tanto peculiar. Una vaca, sí, una vaquita, busca a su dueño para recibir un abrazo diario. Jenna es una vaca que vive en una granja santuario de Virginia. Todos los días muge frente a la ventana de su dueño para que éste le dé un abrazo y conseguir singular acto de cariño. El video se volvió viral en redes sociales. La vaca nació con una anomalía genética que produce infertilidad, por lo que en el año del 2018
iba a ser sacrificada. Sin embargo, Ryan Phillips, su ahora dueño, la rescató y la refugió en su granja santuario, y ahora Jenna le agradece todos los días con un abrazo. Está interesante esta historia. Qué bella es la creación del Señor. Si eso puede suceder con los animalitos, ¿qué no puede suceder con nosotros los hombres? Que tenemos esos sentimientos con la mayor conciencia posible y los podemos desarrollar en una forma libre, preciosa y hermosa, unos con otros. Extrañamos eso, podernos abrazar. Le pedimos al Señor lograrlo después de esta pandemia, que nos permita volvernos a unir como familias, volver a estar cerca de todos los que amamos. Recibamos la bendición para finalizar este video en este lunes. El Señor les guarde, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a cada uno de ustedes. Y no se les olvide, somos mexicanos de corazón y somos también de la patria del cielo. Un fuerte abrazo de parte del Padre Jorge Arturo Moreno para todos ustedes. Estamos en Espíritu Canal.